una sociedad que está tan golpeada, tan castigada, sobre todo en estos últimos 4 años donde todo ha sido un desastre y donde además solamente fueron sostenidos por una convicción democrática del pueblo por sobre todas las cosas. Digo, a 48 horas del resultado electoral, ¿qué necesidad había, qué necesidad hay a 72 horas de que los integrantes de la coalición Juntos por el Cambio salieran desesperados a expresarse? Es la oposición más fuerte que tendrá quien vaya a dirigir los destinos del país. ¿Y por qué digo la más fuerte? Porque va a tener la mayor cantidad de números en el Congreso, tanto en la Cámara Baja como en la Alta, porque tiene 10 gobernadores, porque tiene una infinidad de intendentes radicales, del PRO, en su mayoría radicales. ¿Qué necesidad había de salir rápidamente aquella juventud, entre comillas, que la verdad acompañó bastante mal a Alfonsín desde 1983 en adelante, que ahora salga a decirse los Suárez Lastras, los Estorani? Por ahí alguien me dice que Chang y Cáceres, me llama la atención, van a salir a apoyar a Massa, al macrismo, perdón, al kirchnerismo, al que denostaron permanentemente. ¿A cambio de qué? ¿De un par de ministerios? A alguien que sus antecedentes claramente dicen que no ha hecho jamás de la palabra un culto y por eso se ganó el mote de panqueque. Por otro lado, en este momento está reunida la UCR, la cúpula de la UCR, y donde además hasta su vicepresidente dijo: vamos a apoyar a Massa. ¿A cambio de qué? ¿Tan miserables se volvieron? Y por otra parte, se pronunció hoy, en horas del mediodía, Patricia Bullrich, ya en su condición de presidente del PRO, tras una reunión que mantuvieron anoche en casa de Mauricio Macri, junto a Milei y su hermana, y Santilli y algún otro, y donde acordaron perdonarse mutuamente por los insultos muy graves que se profirieron, sobre todo los que Milei profirió sobre Patricia Bullrich. Y es verdad lo que dice Patricia: cuando la patria está en peligro, todo vale la pena, menos no defenderla. Palabra más, palabra menos, lo había dicho alguien en un sentido totalmente distinto y además con los atributos suficientes como para decirlo. Me refiero al general San Martín. Yo creo que a esta altura de los acontecimientos no era necesario defraudar a aquellos que con su voto apoyaron a Juntos por el Cambio. Y sí era necesario que esto que pretenden hacer hoy, por lo menos el PRO, fogoneado por Mauricio Macri evidentemente, es lo que tendrían que haber hecho antes. Es lo que tendrían que haber hecho antes de empezar a pelearse entre Larreta y Bullrich y dar ese ejemplo devastador que dieron y que desconcertó total y absolutamente a aquellos que adherían a las ideas de Juntos por el Cambio. Es cierto que muchas de las cosas que decía Milei
se las había apropiado de Juntos por el Cambio, como aquello de bajar el déficit fiscal, el tratar de desahogar con la enorme cantidad de impuestos al sector productivo, de generar credibilidad, de abrirse al mundo. Pero Milei pintaba para un lado distinto. Desde este lugar lo dijimos, sin cordura, utilizando una serie de eslogan para convencer a una juventud. Y en un sistema y en una manera de hacer campaña que no era irruptora, como creían, sino en todo caso era lamentable, por utilizar un término suave para calificarla. Y ni quiero hablarles del cierre. ¿Y por qué resultó lo que resultó? Pero bueno, lo que hay que mirar es qué pasó en el resultado electoral del domingo, porque parece que hace un siglo que votamos, con todas las cosas que se fueron sucediendo, más todos los programas de radio, de televisión, los diarios importantes, fogoneando y hablando y opinando y generándole mucho más dudas y yo diría molestias a la sociedad, una sociedad que está crispada, que está molesta y con razón. Una sociedad que no entiende por qué ganó una fórmula que detrás lleva una hondanada de corruptos, de procesados, de gente cuestionada. Y claro, es el plan Platita. Y cuando yo los otros días decía, no entiendo por qué, ante los hechos de corrupción, incluso de reciente, como el caso de Insaurralde, del chocolate Rigau, ¿por qué aún así, con el 140% de inflación, con un dólar explotado allá arriba, con todos los números explotados en detrimento de los sectores más vulnerables de la sociedad, y sin embargo el resultado electoral fue el que ya conocemos? Y claro, ¿saben por qué? Porque a ese sector que metió la urna, que llenó las urnas de votos de masa, no le importa el yate, la señorita buena moza, qué término antiguo, exuberante, para ser más moderno, que acompañaba a Insaurralde en un yate espectacular, en un lugar espectacular como es Marbella, uno de los más exquisitos, donde va prácticamente el jet set internacional, permanentemente. No les importó que hubiera un tipo llamado o apodado Chocolate robándole a los bonaerenses precisamente, cuando sacaba con las tarjetas de débito el dinero de los cajeros automáticos. Casos que están en la justicia, pero no les importó, porque en realidad el que vive la diaria, el pobre, esa pobreza que fue creciendo, que es casi la mitad de los habitantes de la República Argentina, y lo único que le importaba eran los 3 mangos que el Estado le tiraba. Para ellos el Estado, para ellos se los tiraba Massa. Y encima, un Massa que le decía, ojo, que si vienen aquello se termina esto. Entonces, al que está en las clases más bajas, más complicada, al que le pega más fuerte la inflación, poco le importa la corrupción. Poco le importa si Massa hace todo esto en función de sus propios intereses personales, o si responde a algún sector con oscuros intereses. No les importa si Cristina está procesada.
Es el manguito que reciben. Tampoco pueden analizar si es mucho o es poco. Viene de arriba. Y esa es otra cuestión que tiene que ver con lo cultural en la República Argentina, pero eso no fue casualidad. Los pobres de la República Argentina, con toda la riqueza que tiene nuestro país, no son una casualidad. Son un producto del populismo, que tampoco es por ineptitud cuando nos gobernaron, al menos en ese aspecto, sino que fue exprofeso, porque cuando menos razones, más te puedo seguir mintiendo y más puedo afanar, porque total, eso está lejos. Es más, yo creo que el de abajo por ahí, cuando veía a Cristina con sus roles de oro, no saben ni lo que tienen, no les importa. Y cuando vieron a Insaurralde, seguramente primero con Jessica Sirio y ahora después con esta otra modelo, vedette, no sé qué cosa, dirán, mirá qué piola el vago. Y no se entiende de otra manera que en Lomas de Zamora, donde es intendente con licencia, haya aumentado la cantidad de gente que votó a Unión por la Patria, o sea, a Massa. Y donde además el candidato es del riñón de Insaurralde. Entonces, ¿qué más podemos pedir? Las cartas ya están echadas. Este es el resultado que hay, o que hubo. Y ahora hay un balotaje. Y en ese balotaje, como le dicen ahora, balotaje es la palabra de origen francés, castellanizada es balotaje, al 19 de noviembre, donde un Milei va a tener que remar demasiado para llegar allá. Ahora, todos nos preguntamos, ¿y cómo puede ser que en las PASO haya arrasado y ahora el que salió tercero, o sea, Massa, haya aumentado? Es como que hubieron casi 3 millones de votos más. Ahora hay una coincidencia y una casualidad, de la que nadie dijo nada. Casi esos 3 millones de votos, para que Massa pudiera estar un 7% por encima de Milei, fueron a parar prácticamente todos a Milei, a Massa, perdón. ¿Es casualidad? ¿Es casualidad que un Milei haya aparecido hace apenas 2 años, solo, sin nadie, mediático? Medía, y obviamente como medía, lo tironeaban de todos los programas de televisión. Y allí él empezó a crecer y fogoneaba. Y después se rodeó de gente, inclusive del peronismo, impresentables. Y no me refiero al secretario general de hoteles, mozos y demás. Me refiero particularmente a otros que se arremaron, que si no triunfaron en sus espacios, hay excepciones, por cierto, Diana Mondino es una de ellas, es una excepción, es porque tampoco fueron nada en esos espacios. Es raro que haya ganado primero en las PASO, en lugares donde no tenía candidatos. Es raro que Barrio Nuevo haya hecho un pacto con Milei. Yo diría, ¿no habrá sido un caballo de Troya? ¿No habrá sido, lo dije antes, ¿no? Lo dije antes de las elecciones. ¿No habrá sido que todo esto no es casual? ¿No hay una mano negra femenina que venimos bancando hace muchos años, que orquestó todo esto para volver alguna vez o poner alguna vez a quienes ella quiera en el poder? Nada de esto es casual para mí.
Y no es casual tampoco que la UCR ahora se reúna y vuelvan a decir algunos, vamos a apoyar a Massa. Está bien aquellos que dicen, seamos neutrales. Porque es verdad, ahora la decisión tiene que ser de aquellos, de ese prácticamente tercio que no votó a Massa. Porque además, convengamos, Massa gana por una diferencia importante entre el primero y el segundo, entre él y Milei, de 7 puntos que hay que remontar, pero con un 66% en contra, que no lo votó. Los que votaron a Milei y los que votaron a Patricia. Y ellos deberán decidir per se. Y por cierto que no es el voto en blanco, ni el voto recurrido, ni el no voy a votar por bronca, que va a ser útil. Yo creo que todos tienen que tener ahora, todos tenemos que tener la libertad de acción. Porque además los votos que no fueron a Massa, como los que fueron a Massa, no son ni de Massa, ni de Milei, ni de Patricia. Los votos son de cada uno de nosotros. Como dije también en un editorial la semana pasada, mi voto vale un voto. Tu voto vale un voto. Nadie es dueño de los votos. Y el que Patricia saliera hoy a decir que apoyaba precisamente a Milei después de una reunión que tuvieron anoche, vuelvo a repetir, una reunión íntima en la casa de Mauricio Macri, y hoy una reunión del PRO, y en su condición ahora de haber reasumido como presidente de ese sector, lo que dijo, también aclaró que lo dijo a título personal, cuando dijo que iba a apoyar a Milei, porque todo es posible en tanto y en cuanto sea en contra del kirchnerismo. Y en eso hay que darle la razón. Nunca dijo una cosa distinta. Y al verse perdida, o ya con los resultados a la vista, tiene dos opciones. Que yo diga que a quién voy a votar, a vos te importa poco, porque insisto, yo soy un voto. Ella tiene detrás todos esos votos, 6 millones y pico. Entonces que ella diga, yo voy a apoyar esto, en realidad dijo más que voy a apoyar esto, yo todo contra el kirchnerismo. Y no le resta razón lo que haya dicho, porque lo que dijo conteste con lo que vino diciendo permanentemente. Ahora, ¿por qué termina perdiendo? Porque allí sí hubo responsabilidad por parte de todos Juntos por el Cambio. Ninguno puede hacerse el distraído. Cuando se metieron todos en esa feroz interna para llegar a las PASO. Y los radicales no son distintos, ¿eh? Y Morales, el presidente de la UCR, no se puede hacer el distraído. Porque en su provincia mostró la hilacha. Y porque en su provincia no pudo controlar una rebelión que sirvió para que mucha gente fuera persuadida de que era un represor. Y por cierto, manejado por Bregman y la izquierda, que está siempre en todo lo despelote que hay en la República Argentina. Entonces a mí me parece que como los votos no son de nadie, hay que dejar que cada uno de nosotros decidamos qué vamos a hacer, menos dejar el voto en blanco, ni hacerlo recurrido, ni poner un pedazo de jamón adentro del sobre, ni dejar de ir, porque todo eso va a favorecer al candidato más votado.
Y por cómo se ven las cosas hasta el momento, aunque nadie tiene la bola de cristal, y es demasiado prematuro, porque en la Argentina 24 horas es un siglo. Y de aquí al 19 hay varios siglos. Y van a pasar muchas cosas. Yo no recuerdo quién dijo calma radicales. No me acuerdo. Y los radicales se van a enojar conmigo porque es una frase que define mucho al radicalismo. Pero me parece que tienen que tener calma. Los radicales, el PRO, Lilita Carrió tiene que coserse un poco la boca porque también es responsable de que hayan perdido. Ahora sale a decir que todo esto, la culpa la tiene Macri porque Macri pactó de la primera... y hacer toda una locura. Hay que acordarse lo que dijo ella cuando estaban en la interna y ella apoyaba a Rodríguez Larreta. Un Rodríguez Larreta que también jugó la suya en su momento. Alguien que creció a la sombra de Mauricio Macri y después le mordió la mano. Entonces cada uno tiene que hacerse cargo de todo esto. Lo que no deben hacer es romper Juntos por el Cambio. Y todo lo que están haciendo hoy día al menos, Carrió, la UCR, algunos de la UCR, el PRO, es lastimar a Juntos por el Cambio, que hoy y en el futuro va a ser la fuerza opositora que le va a poner un límite a quien sea el presidente. No es necesario asociarse con nadie. Y desde el Congreso de la Nación sí que se puede poner límites, porque si la política es el arte de lo posible y es el arte de la negociación, a ver, a la luz del día, obviamente, el Congreso actúa como tal, así lo cuenta la Constitución Nacional. El Congreso es el que mira, vigila, genera leyes, aprueba leyes que el Ejecutivo envía o que genera el propio Congreso para que el Ejecutivo ponga en vigencia. Entonces esa fuerza la tiene Juntos por el Cambio. Ahora si se pelean entre todos, qué despelote, ¿no? Entonces ahí ya no están pensando en la República Argentina. Están pensando en qué ministerio, cómo me acomodo, dónde me ubico. Y otra vez la política vuelve a mostrar la hilacha. En medio de todo eso estamos todos los argentinos. Y sobre todo aquellos argentinos que no fuimos cooptados ni por los planes, ni por habernos franqueado o obstaculizado la educación para que pudiéramos ser pensantes, aquellos al que no compramos los espejos de colores. Y vamos a hacer valer, me parece, esta vez nuestras voces, porque hay mucha gente desconforme con aquello que llaman la casta. Y la casta son todos, no lo descubrió Milei. Casta son absolutamente todos. Y los políticos están pensando en ellos y no están pensando en nosotros. Téngalo en cuenta.